Que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, el poder compartir una reflexión, la cual he titulado Tres principios fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de iniciar con nuestra reflexión, los invito ahí donde ustedes se encuentran a que podamos dirigir una oración a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a orar. Padre Celestial que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra, Padre Celestial. El poder buscarte cada día, Padre Celestial, a través de la oración, del estudio bíblico y de la obediencia, Padre Celestial. Sabemos de que a través de ellos, Señor, nuestro crecimiento espiritual es necesario para nuestra vida diaria, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Bendice a todos los hermanos que se conectan a través de esta plataforma, Padre Celestial, y que yo pueda ser ese barro útil, Padre Celestial, para poder enseñar esta reflexión que es muy importante para nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como les decía, he titulado esta reflexión Tres principios fundamentales sobre los cuales son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo y lo aceptamos como nuestro único Salvador personal, comenzamos una nueva vida. Así como nuestra vida, como nuestro cuerpo físico, necesita de alimento, de aire, de agua. Muchos practican ejercicio. También nuestra vida cristiana necesita de un crecimiento espiritual. Pero ¿cómo vamos a obtener ese crecimiento espiritual? A través de tres principios fundamentales. Y uno de ellos es la oración. ¿Cuánto tiempo usted y yo invertimos en orar? En agradecerle a Dios, en mostrar nuestras peticiones. Dice que la oración debe de ser un deber y una necesidad que tenemos nosotros como cristianos, el orar. Porque es la única forma que tenemos de comunicarnos con Dios. Y miremos qué es la oración. La oración es la forma en la que el cristiano habla con Dios. Él nos escucha y es uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros como cristianos. Imaginémonos qué privilegio tenemos nosotros el poder hablar con nuestro Padre Celestial y que Él nos escuche. Por eso como nosotros como cristianos debemos de practicar la oración para nuestro crecimiento espiritual. Como les decía anteriormente, nuestro cuerpo físico necesita de alimentos porque si no, se debilita. Igual pasa con nuestra vida cristiana. Si nosotros no buscamos constantemente nuestro crecimiento espiritual, también nos debilitamos. Pero a través de la oración vamos a lograr un crecimiento espiritual. Es la única forma que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y lo más lindo es que Él nos escucha. Aunque no lo miremos, Él está al pendiente de nosotros. Y miremos qué dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que todas vuestras peticiones debemos de hacerlas a través de oración y ruego. Y miremos qué nos dice Colosenses en su capítulo 4, versos 2 y 3. Y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias,
orando también al mismo tiempo por nosotros. Acá dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La palabra de Dios es clara. Cada día debemos de tomarnos un tiempo para orar, para darle gracias a Dios, para mostrar nuestras peticiones, pero con acción de gracias. Es una forma, es un privilegio que nosotros tenemos, un deber y una necesidad que nosotros como cristianos debemos de practicar para nuestro crecimiento espiritual. Es la oración. El segundo principio fundamental para nuestro crecimiento espiritual también es el estudio de la Biblia. Pero cuando yo hablo de estudio bíblico, no quiere decir de que leamos la Biblia como hacemos con un libro, sino que ¿qué nos enseña a nuestra vida el poder estudiar la Biblia? ¿Qué ponemos en práctica a través de lo que nosotros leemos? Y dice en 2 de Timoteos capítulo 3 y verso 16. Vamos a ver qué nos dice. Segunda de Timoteo en su capítulo 3 y verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios, el estudio bíblico, es otra de las formas en las cuales nosotros vamos a adquirir un crecimiento espiritual. La Biblia es nuestro manual de vida y dice de que la Biblia nos ayuda en nuestra vida, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos enseña cómo debemos dirigir nuestra vida, nuestro diario andar. Por eso les decía anteriormente, no podemos leer la Biblia como podamos leer un diario, como podamos leer un libro, sino que ponerle mucha atención. ¿Qué me está dejando de enseñanza para mi vida? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a poner en práctica a través de la lectura que yo estoy haciendo? Y eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Porque si no leemos, no estudiamos la Biblia y no la ponemos en práctica, se estanca nuestro crecimiento. Y van a venir otras personas y nos van a engañar porque no tenemos conocimiento de la Biblia. Así que es importante que nosotros estudiemos la palabra, pero no solo estudiarla, sino que también practicarla. Porque el evangelio, el cristianismo es práctico. Porque en 2 de Timoteo, en su verso 16, en su capítulo 3 y verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían, nos instruían, nos enseñaban. Igual pasa con la palabra de Dios. Nos enseña cómo debemos caminar en nuestro diario vivir. ¿Qué podemos aprender a través de la palabra? Que será de gran bendición para nuestra vida. Y nuestro último y principio fundamental para nuestro crecimiento es la obediencia. Para ustedes que tienen hijos, ¿a ustedes les gusta que sus hijos les obedezcan? Porque si un hijo no obedece al padre o a la madre, muchas veces los castigan. Igual es nuestra vida cristiana. Debemos de vivirla en obediencia. Y dice que la obediencia es la prueba más grande de tu fe en Dios, que es
la obediencia. O sea que la obediencia es nuestra prueba más grande de nosotros por fe, ¿verdad? Es la obediencia. Entonces, la obediencia es la clave constante para nuestro crecimiento. A ningún padre le gusta que sus hijos sean desobedientes. Igual es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros vivamos en obediencia, vivamos bajo su voluntad. Si nosotros no confiamos en Dios, ¿qué pasaría si no confiamos en Dios? Muchas veces somos desobedientes porque no confiamos en Dios y hacemos cosas que no agradan a Dios. Por eso es fundamental que nosotros también pongamos en práctica este principio, la obediencia, ya que es la clave para nuestro crecimiento espiritual. Y miremos qué nos dice Juan en su capítulo 14 y verso 21. Juan 14 y verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice acá, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es decir, anteriormente leímos que la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos redarguye, pero también nos ayuda para vivir en obediencia. Si nosotros guardamos los mandamientos, hacemos la voluntad de Dios, Él también nos ama, porque estamos guardando, estamos poniendo en práctica lo que estamos poniendo en práctica y viviendo bajo la voluntad de Dios. Y también miremos qué nos dice Josué 1:8, y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La obediencia es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Y los tres principios de los cuales les he hablado van de la mano: la oración, el estudio bíblico y la obediencia. Si oramos y estudiamos la palabra de Dios, seremos obedientes. Y la clave para nuestro crecimiento espiritual es la obediencia. Si nosotros leemos y guardamos los mandamientos de Dios y los ponemos en práctica en nuestra vida cristiana, vamos cada día creciendo espiritualmente. No fácilmente nos vamos a debilitar. Venga lo que venga, vamos a estar fortalecidos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, pongamos en práctica estos tres principios y sobre todo la obediencia. Vivamos bajo la voluntad de Dios. Vivamos agradándole a Él. Porque recuérdense que si somos perseverantes, tendremos la corona de vida. Pero ¿qué pasaría si somos desobedientes? Las consecuencias vienen por nuestra desobediencia. Así que, hermanos, los invito a que vivamos una vida cristiana en obediencia, conforme a la voluntad de Dios y sobre todo en oración, en estudio bíblico. Así que los invito a que oremos y demos por finalizada esta reflexión. Oremos ahí donde usted se encuentre. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Sabemos, Señor, que tú eres bueno, tú eres fiel y que tu palabra nos enseña, nos instruye, Padre Celestial, para que podamos vivir una vida cristiana en obediencia, Padre Celestial, y sobre todo en oración, Padre, ya que todo ello nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Sabemos, Señor, que tu fidelidad ha sido grande para cada uno de nosotros y gracias por ello, Padre Celestial. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, porque tu palabra es nuestro manual de vida, Padre Celestial, es quien nos dirige el día a día, Padre Celestial. Gracias porque tu misericordia ha sido grande, Padre bendito, y que tú nos ayudes a vivir en obediencia bajo tu voluntad, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerden poner en práctica estos tres principios: la oración, el estudio bíblico y la obediencia, ya que esto nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga.